Primera de Tesalonicenses 4:13. Con un amén cuando usted ya lo tenga. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen todos? Dice la palabra: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Oremos. Padre, delante de tu divina presencia estamos, pidiéndote, Dios, que seas tú obrando en las vidas, en los corazones. Te damos toda la honra y toda la gloria porque tú eres bueno. Señor, te pedimos que tu palabra en esta preciosa tarde, Dios mío, llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, y que tu palabra, Dios mío, haga ese efecto en los corazones, Señor, para honra y gloria de tu santo y bendito nombre. Amén y amén. Pueden, mi hermano, ocupar su lugar. Gloria a Dios. Ya voy a pedirle a mi hermana Tere para que vaya apuntando ahí las asistencias. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos a estar checando y analizando, hermanos, un tema de suma importancia. Un tema, hermano, gloria a Dios, lo cual la Biblia lo llama, hermano, gloria a Dios, el rapto o el arrebatamiento. ¿Saben ustedes que el rapto o el arrebatamiento es una doctrina? Muchos no están conscientes en que el rapto, hermanos, sea de una forma literal. Hay personas, hay escuelas que hablan acerca de que el rapto es una farsa, es una mentira, y realmente no es doctrina. Pero nosotros vamos a ver si realmente el rapto de la iglesia tiene sustento bíblico. Amén. Ahora, quiero nada más narrarles algo. El rapto, hermanos, no es la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Estamos en eso? El rapto de la iglesia no es la segunda venida de Cristo Jesús. El rapto, hermanos, es cuando el Señor Jesucristo se lleva a su iglesia. El rapto es, amados hermanos, cuando se efectúa lo que es la primera resurrección. Y ahí en la primera resurrección es, hermanos, donde todos los muertos en Cristo, ellos resucitan primero. Pero los cristianos que hayan quedado vivos, ellos también, hermanos, son raptados. Ellos también son jalados. Ellos son, hermanos, imanados como un imán para estar recibiendo al Señor Jesucristo en el aire. Y de allí, hermanos, nosotros partimos juntamente con los muertos en Cristo. Nosotros partimos, hermanos, gloria al Señor Jesucristo, hacia lo que es el tercer
cielo. Allá, hermano, gloria a Dios, vamos a estar 7 años en el tercer cielo, la iglesia, los ángeles. Allá, hermano, gloria a Dios, se van a celebrar lo que son las bodas del Cordero. Cuando ya, hermanos, los 7 años se hayan terminado, escúcheme muy bien, entonces nosotros venimos juntamente con Cristo a estar, hermano, gobernando el planeta Tierra por 1000 años. Cuando se cumplan los 7 años que estemos allá, aquí en la tierra, hermanos, va a haber 7 años de lo que es una gran tribulación. Una gran tribulación, amados hermanos, de 3 años y medio de una aparente paz, pero 3 años y medio de una calamidad, de la ira de Dios, donde van a estar, hermano, gloria a Dios, derramándose las 7 copas de la ira de Dios. Los 7 sellos son, hermanos, abiertos, y una serie de eventos apocalípticos que van a estar, hermanos, llevándose a cabo en lo que es la segunda mitad de lo que es, hermanos, las 70 semanas de Daniel, o, hermanos, lo que es llamado también el tiempo de prueba para Jacob, o lo que es también llamado la gran tribulación. Y, hermanos, el día y la hora nadie lo sabe. Algunos se han atrevido a marcar fechas, algunos se han atrevido a marcar quizá un mes, un año, pero, hermanos, nadie sabe el día y la hora. Solamente estamos esperando, hermanos, a que el reloj de Dios se pare, el cronos de Dios, el kairos de Dios se pare inmediatamente, y allí, amado hermano, se termina lo que es, y muchos han dicho, hermanos, el fin del siglo. Amén. Y, amados hermanos, estamos viendo todos estos acontecimientos y estamos viendo todas las profecías ya, hermanos, en su plenitud cumplidas. Amén. Y vamos a estar, hermano, gloria a Dios, analizando versículo por versículo ahí en 1 Tesalonicenses 4:13. ¿Ya lo tienen? Dice la Escritura: así, honrando a mi Señor Jesucristo. Está hablando el apóstol Pablo, le está hablando a los que viven en Tesalónica, les está hablando a los tesalonicenses. En la ciudad de Tesalónica también, hermanos, hay un grupo de cristianos llamados tesalonicenses. Amén. Como nosotros vivimos aquí en México, nos dicen mexicanos. También, hermanos, a los de Tesalónica les dicen tesalonicenses. Amén. Y les está hablando a ellos, y no solamente a ellos, sino también, hermanos, está hablando a toda la iglesia en general. Y dice la Escritura, hablando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a la iglesia y a los tesalonicenses: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de quiénes, de los que duermen. Esto, amado hermano, del apóstol Pablo les dijo estas palabras porque ellos no sabían, hermanos, no sabían qué es lo que iba a pasar, qué es lo que iba, hermanos, a pasar con todos aquellos que ya, hermanos, habían muerto por causa de Cristo Jesús. Porque la última vez, hermanos, que tuvieron un encuentro con Cristo Jesús fue allá, hermanos, en Juan 14, del 1 al 4, donde nos dice la Escritura
creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, pues yo ya se los hubiera dicho. Voy pues a preparar morada para que donde yo estoy, vosotros estéis también. Entonces, amados hermanos, Él dijo que iba a preparar un lugar para cada uno de nosotros. Un lugar, hermano, gloria a Dios, no en este mundo, sino un lugar, hermanos, en un mundo espiritual. Un mundo diferente a este que estamos experimentando y que estamos viviendo. Ahí, amado hermano, promete el Señor Jesucristo venir nuevamente por su pueblo. Y está hablando acerca de lo que es el rapto. Y la palabra, hermanos, para rapto le han llamado, hermanos, en el griego arpazo, que significa arrebatar. Amén. Entonces, Primera de Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. O sea, Pablo, hermanos, quería quitar esa duda, quitar, hermanos, esa ignorancia que pudiera verse. Por eso le dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que ya están dormidos en la muerte. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que ya están muertos, para que ustedes no se pongan tristes por sus familiares que murieron en Cristo Jesús, para que no se entristezcáis, así como los otros que ya no tienen esperanza. O sea, hay muertos, amados hermanos, que murieron en Cristo Jesús, y ellos tienen la esperanza de participar en lo que es la primera resurrección. Pero, hermanos, hay también inconversos que no aceptaron el Evangelio de Cristo Jesús, que murieron en pecado. Ellos, amados hermanos, van a estar teniendo también una segunda resurrección. O sea, me estoy refiriendo a lo que es la primera resurrección en el rapto, pero después se efectúa una segunda resurrección. Hay una resurrección para vida eterna en el rapto, pero hay una primera resurrección en el rapto para vida eterna, pero hay una segunda resurrección para lo que es muerte. Unos van a resucitar para vida eterna y otros van a resucitar para lo que es condenación. Imagínense, esto, hermanos, es algo muy profundo y algo, hermanos, muy fuerte, que se necesita, hermanos, mucho análisis, mucha investigación. Inclusive, hermanos, esta porción de la Escritura se tiene que poner en un laboratorio, hablando espiritualmente, para estar analizando todo esto, hermanos, que estamos viendo. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ustedes ignoren acerca de los que ya están muertos, para que ustedes no se entristezcan como los otros que ya no tienen esperanza. Hermanos, ahorita mientras estamos nosotros vivos, hay esperanza. Pero dice la Escritura, hermanos, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después, hermanos, de muertos, ya ahí, hermanos, ya no hay forma de retroceder el tiempo. Ya no hay forma de cómo hacerle, hermanos, para volver otra vez a estar, hermanos, enderezando nuestra caminar. Porque dice la Escritura, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Amén. Por eso, hermanos, hay personas que murieron en Cristo Jesús, y ellos tienen la oportunidad y la esperanza de participar en lo que es la primera resurrección que se va a efectuar en el rapto de la iglesia. Pero los otros
que han muerto sin Cristo, ellos no van a poder resucitar hasta que haya pasado un lapso de tiempo, quizá, hermanos, de 1000 años aproximadamente. Entonces se efectúa lo que es una segunda resurrección de los malos para ser enjuiciados. Verso 14. Dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios, fíjese nada más, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron, o sea, durmieron en Él. ¿Cuántos creemos que Jesús murió? Nosotros creemos en el sacrificio cruento que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Nosotros creemos que Jesús murió, y no solamente murió, sino que resucitó. Si nosotros tenemos esa fe de muerte y resurrección en Cristo Jesús, si nosotros creemos eso, entonces, hermanos, gloria a Dios, Dios también, amados hermanos, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron, a los que murieron en Él, en Cristo. ¿Se le hace fabuloso esto? Entonces, amado hermano, gloria a Dios, vemos pues la promesa, hermanos, está en la palabra de aquellos que han muerto en Cristo, que ellos puedan, amados hermanos, resucitar. Amén. Resurrección para vida. Y esa resurrección, amado hermano, gloria a Dios, se va a efectuar en el tiempo del rapto, en el tiempo del arrebatamiento. Y entremos al verso 15. Quizá nos vayamos otra vez a volver a repasar esos textos, pero vamos por lo pronto a entrar en el verso 15, que dice: por lo cual les decimos esto, les declaramos esto, les enseñamos esto, ya no en palabras mías, sino en palabras ¿de quién? Del Señor Jesús. Que nosotros, ¿quiénes? Que nosotros, los que estemos vivos en el tiempo de la primera resurrección, en el tiempo de lo que es el arrebatamiento, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no vamos, hermanos, a ir a la tumba nosotros. Nosotros, en cuanto Jesucristo venga, hermanos, Él no va a pisar la tierra. No va a pisar la tierra. Jesucristo, hermanos, va a venir, escuchen muy bien, en las nubes. Y ahí, hermanos, en cuanto Él esté en las nubes, por eso se llama arrebatamiento, harpazo. Y no es segunda venida, es arrebatamiento. Es la primera parte, la primera escalafón, la primera faceta de lo que es su segunda venida. Pero esta vez viene por su iglesia. Todavía no viene a establecer el reino teocrático. Por eso dice el verso 15: por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que hayamos quedado hasta la venida, o sea, hablando de esa faceta, hablando de lo que es el rapto, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no iremos a la tumba, no precederemos a los que durmieron. Ahora,
Por eso, hermanos, el apóstol Pablo dijo: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Por eso dice la Escritura ahí en el verso 16 que el Señor Jesucristo, estamos viendo primero en Tesalonicenses 4:16, el Señor mismo con voz ¿de qué? Con voz de mando, con voz de autoridad, ¿sí? Con voz de mando, ¿qué más? Con voz de arcángel, o sea, hermanos, máxima autoridad, hermanos, en el reino de los cielos y en lo que es el nivel, hermanos, angelical. Por eso dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué sucede? Descenderá. Cristo descenderá ¿de dónde? Del tercer cielo. Él lo prometió en Juan 14 del 1 al 4. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo. Nada más los muertos en Cristo. ¿Se fija? No son otro tipo de personas, vuelvo a repetir, son nada más aquellos que han muerto en Cristo Jesús. Los muertos en Cristo, ¿qué sucede? Resucitarán primero. Fíjese, nada más no dice segundo, sino dice primero. Primero, hermanos, es los muertos en Cristo Jesús. Los que murieron sin Cristo, ellos, amados hermanos, ya sabemos dónde están. Están en un lugar llamado Seol, Hades. Amén. Y los que murieron en Cristo Jesús, pues ellos estaban, hermanos, en lo profundo de la tierra también, en un lugar llamado paraíso o seno de Abraham. Pero cuando Jesucristo murió, y esos 3 días, hermanos, andaba en esos lugares y se llevó, hermanos, todo, hermanos, lo que estaba viendo el rico y que decía: hey, deja que Lázaro pase a este lugar. Todo lo que estaba mirando el rico, hermanos, todo ese lugar es llamado paraíso o seno de Abraham. Todo eso, hermanos, se llevó Jesucristo hasta el tercer cielo. Amén. Eso es algo muy glorioso. Por eso el Señor mismo, vamos a volver a releer el verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, o sea, autoridad, con voz de arcángel, o sea, dimensional, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y se va a efectuar, hermano, gloria al Señor Jesucristo, lo que es la primera resurrección. Los muertos en Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la primera resurrección, la primera resurrección general. Amén, hermanos. Esto es muy importante. Y todo esto, hermanos, de la resurrección del Señor Jesucristo, por eso son primero, hermanos, la resurrección de Jesucristo. La primicia, siempre, hermanos, lo primero que resucitó fue Jesucristo. Amén. Cuando Él resucita y se aparece, hermanos, a más de, dice la Biblia, que hubo un cierto número de personas en los cuales lo vieron ya resucitado y lo estuvieron mirando. Pero lo más glorioso aquí, hermanos, es que cuando el Señor Jesucristo muere, fíjense lo que sucede, lo que pasa, hermanos, después. Las tumbas se abren. ¿Cierto o no cierto?
ya lo vio ahí en la escritura, se abren las tumbas y las personas, hermanos, que estaban, hermanos, ahí en la tumba, resucitaron, pero estos estaban muertos, estaban hechos gusanos, estaban hechos todos. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó aquí? Pero ellos volvieron nuevamente a morir. Por eso, amado hermano, le vuelvo a repetir, hay personas que han muerto, hermanos. Anoche me estaban diciendo, hermano, gloria a Dios, una hermanita que su hija había muerto, que se había muerto y fue, hermanos, hasta el mismo infierno. Yo le dije, hermana, qué bueno que usted me dice eso de su hija, quiero platicar seriamente con ella para que me dé un panorama de todo lo que realmente sucedió. Una de las jóvenes de aquí, hermanos, de la iglesia, ayer, en esta semana pasó. Entonces vamos a estar analizando y yo voy a estarla cotejando y voy a estarla examinando a la luz de la palabra de Dios. ¿Cómo fue eso? Para poder explicar realmente lo que pasó. Por eso el verso 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Cuando el Señor Jesucristo, hermano, gloria a Dios, Él, hermano, estaba, hermano, ya muerto, Él fue, amados hermanos, a los lugares más profundos de la tierra y fue, hermanos, a predicarles, no salvación, sino predicarles lo que realmente se les dijo. Mire, viene un juicio, no sean incrédulos, porque viene un juicio a ellos, aquellos hermanos que en el tiempo de Noé, todos aquellos hermanos que no creyeron se fueron, hermanos, a lo que es el Hades, al Seol, Hades. Y el Señor Jesucristo en esos 3 días que estuvo, amados hermanos, porque nos dice que como Jonás estuvo 3 días en el vientre del gran pez, así también Jesucristo estará en el vientre, en el centro de la tierra. ¿Y eso qué es? Sino que también fue y les predicó a aquellos que en el tiempo de Noé, aquellos que en el tiempo del diluvio se rebelaron. Les dijo, miren ahora dónde están, en este lugar. Ahora están sufriendo ustedes, ahora están pasando por una situación difícil. Ahora ¿qué van a hacer? Ya están juzgados. De aquí no crean que se van a estar para siempre y todavía aquí no es el fin de la ira de Dios. Todavía de allí, de ese lugar llamado Hades o Seol Hades, desde allí, hermanos, todavía van a ser trasladados a lo que es el juicio final. Y cuando se haya efectuado lo que es el juicio final, de allí, hermanos, van a ser lanzados todavía, hermanos, a una muerte segunda, porque ellos se mueren, hermanos, físicamente y espiritualmente, pero ellos entran también, hermanos, a ser lanzados a un lago de fuego, donde serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, juntamente con Satanás, juntamente con sus ángeles, juntamente, hermanos, con el anticristo, juntamente con la bestia, con el falso profeta. Todo, hermanos, eso, más lo que haya en el Hades, todos los que estén ahí van a ser lanzados. Y ahí, hermanos, ya va a ser completamente, hermanos, la consumación de la ira de Dios. ¿Se fijan qué profundo es esto? Por eso el Señor mismo, verso 16, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes van a resucitar primero en el tiempo del rapto? Los muertos en Cristo Jesús. Pero mire lo que dice el verso 17. Luego nosotros, ¿se fija? Los que vivimos, los que hayamos quedado,
quedado ¿dónde? En el tiempo cuando se efectúe la primera resurrección, que hayamos quedado en el tiempo cuando se efectúe lo que es el rapto de la iglesia. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí es donde entra, hermano, la doctrina del arrebatamiento o arpazo. Amén, hermanos. Allí, hermano, gloria a Dios, dice que nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los muertos en Cristo. Con los muertos en Cristo. Pero allí, amado hermano, escúcheme muy bien, el cuerpo, ¿sí?, de los muertos en Cristo resucita. Bien, hermanos, alma y espíritu, hermanos, a esos cuerpos, y hay resurrección. Pero nosotros, amados hermanos, inmediatamente nuestro cuerpo físico es transformado. Nuestro cuerpo físico es, amados hermanos, cambiado. Nuestro cuerpo físico, para poder atravesar, para poder estar en el aire con el Señor Jesucristo, estar ahí con Él en las nubes, este cuerpo físico se ahoga allá arriba, ¿verdad que sí? Necesita oxígeno y necesitaríamos tener, hermanos, trajes espaciales, ¿verdad que sí? Pero, amado hermano, esto es muy importante, porque cuando estemos ahí, nuestros cuerpos van a ser glorificados. Pero lo extraño, y esto, hermanos, es algo increíble, porque estas ropas, hermanos, inmediatamente son deshechas. Son, hermanos, tiradas, no sé, son eliminadas. No vamos a necesitar, hermanos, este tipo de ropa para estar recibiendo al Señor Jesucristo en el aire, sino inmediatamente, hermanos, yo me imagino que van a ser, hermanos, unas túnicas blancas. Amén. Esto, hermanos, es muy importante. Por eso dice la Escritura en el verso 17: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿Dónde? ¿En la tierra? En las nubes, en el aire. Y así estaremos. ¿Cuánto tiempo? Siempre con el Señor. Esto, amado hermano, para muchos hermanos es una fantasía. Esto para muchos hermanos, exégetas bíblicos, para muchos teólogos, para muchos estudiantes, pues esto, hermanos, ellos siempre van a estar enseñando conforme al modelo que les dan en un instituto, ¿sí? Eso, la revelación ya no viene de parte de Dios a sus vidas, sino la revelación es lo que les sembraron en un instituto bíblico. Y hay personas, hermanos, que no creen en esto. Pero esto es algo, hermanos, glorioso. Quiero llevarlos, hermanos, a 1 Corintios, capítulo, gloria a Dios, 15, amén, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen? Quiero que analicemos, hermanos, porque Pablo, gloria a Dios, antes de hablarles a los tesalonicenses, ya tenía, hermanos, él ya tenía la revelación acerca de lo que es el arrebatamiento. Amén. Y vamos a ver el verso 51, por favor. 1 Corintios 15, 51, dice la Escritura de la siguiente manera: He aquí os digo, ¿qué, hermanos? Un misterio. Gloria a Dios. Aleluya. No todos moriremos. ¿Se fija? La palabra dormir significa literalmente morir. No todos vamos a morir.
Esto, amado hermano, científicamente, los científicos dicen que todo ser vivo nace, crece y muere. Pero noten ustedes que este es un misterio que va a tener cumplimiento en lo que es el rapto o arrebatamiento de la iglesia, en cuando se efectúa la primera resurrección. He aquí os digo un misterio: no todos moriremos, pero todos, ¿qué? ¿Sabe usted lo que es una transformación? Los cuerpos físicos van a ser transformados. Esto, hermanos, es muy importante. Fíjese cuándo va a suceder. Verso 52. En un momento. ¿Qué más? En un abrir y cerrar de ojos. Es una transformación espiritual. Es una transformación, hermanos, grande. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo? A la final trompeta. Yo no sé, hermanos. He tratado de investigar acerca de esa final trompeta, si sea una final trompeta o una trompeta, hermanos, literal, que sea un sonido global, que sea, hermanos, una señal grande. No sé cómo va a ser esto, hermanos. Gloria a Dios. Se necesita mucho profundización para poder saber cómo, hermanos, y de qué manera va a ser esta trompeta, cómo va a sonar, de qué forma va a ser, o será simbólico o literal. Este punto para mí, hermanos, todavía, gloria a Dios, estoy investigándolo. No me puedo atrever a decir así o asá hasta que no tenga, hermano, gloria a Dios, una claridad con la palabra, porque la palabra, hermano, yo no la interpreto, sino que la palabra ella misma interpreta a la palabra. La palabra, hermano, no es de interpretación privada de lo que yo creo y de lo que yo digo. La palabra de Dios se interpreta a sí misma. Esta es una regla, hermanos, de lo que es la exégesis. Amén. Esto es muy importante entenderlo. Por eso dice: he aquí os digo un misterio. No todos vamos a morir. ¿Por qué? Porque se prometió, amado hermano, que cuando estemos, hermano, gloria a Dios, vivos en el tiempo del arrebatamiento, en el tiempo, hermanos, de lo que es la primera resurrección, pues va a haber gente viva, pero los que van a resucitar primero son los muertos en Cristo, y luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir a Jesucristo, donde en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. Pero fíjese cuándo va a suceder. Va a suceder, amado hermano, no sabemos ni el día ni la hora en que esto, hermanos, va a suceder. Pero, hermanos, en verso 52 dice, hermanos, que esto puede suceder en un momento, en un parpadear de ojos. Esto es literalmente lo que quiere decir abrir y cerrar de ojos. Esto puede pasar, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final, trompeta. Porque, ¿qué, hermanos? Se va a tocar, hermanos, la trompeta. Se tocará la trompeta y los muertos serán, léalo ahí, gloria a Dios. Y los muertos, primera de Corintios 15:52, y los muertos serán resucitados. Los muertos en Cristo serán resucitados. ¿De qué manera? Incorruptible,
La corrupción de nuestro cuerpo, hermanos, ya no va a tener, hermanos, autoridad, ni va a tener dominio sobre nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos van a ser van a ser transformados, y los de los muertos en Cristo, ellos van a ser resucitados incorruptibles. Y nosotros, ¿qué les va a pasar a nuestros cuerpos? Seremos transformados. Nuestros cuerpos serán transformados, porque quiero que vean, hermanos, el verso 53. Gloria a Dios. Esta enseñanza una vez, hermanos, se las estuve dando a una iglesia muy grande, hermanos, ahí en El Paso, Texas, a una iglesia de Corea, hermanos, del sur. Gloria a Dios, eran puros coreanos, y alguien me estaba interpretando, gloria a Dios, porque algunos entendían poco español y otros, hermanos, pues era solamente inglés, y les estaba dando esta enseñanza. Es necesario que esto, volteen y vean, es necesario que ¿esto qué? Este cuerpo corruptible se vista ¿de qué? De incorrupción. Y esto mortal, véanlo, esto que es mortal se vista de inmortalidad. Y cuando este cuerpo corruptible se haya vestido de incorrupción, y este cuerpo mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Cuál es la palabra que está escrita? Sorbida es la muerte en victoria. Ahí, hermanos, la muerte ya no tiene ninguna potestad, ninguna autoridad sobre nosotros, porque ya nuestro cuerpo pues ya ha sido transformado. Los muertos en Cristo ya han resucitado, y sus cuerpos han sido glorificados, al igual, hermanos, que a nosotros. Y nosotros, hermanos, vamos a hacer esto. A lo mejor vamos a estar diciendo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, amados hermanos, la muerte ya no puede venir a asustarnos. La muerte ya no puede decirnos, ¿sabe qué? Me lo voy a llevar. Voy a acabar con usted. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque ya nuestros cuerpos ya han sido glorificados. Es por eso, hermanos, que la doctrina del rapto es muy importante. Ahora, ¿quién fue el primero, hermanos, que fue arrebatado? El primero, hermanos, que fue arrebatado fue Enoc. 365 años vivió Enoc, y luego desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque Dios se lo llevó. ¿Sabe, hermano? Eso se llama harpazo, se llama arrebatamiento. Ahora, Elías, hermanos, fue un personaje muy importante en la Escritura. ¿Y qué le sucedió a Elías? ¿Fue qué? Arrebatado, hermanos. Y desde allí Eliseo ya no pudo verlo. Ya, hermanos, pudo ver a Elías. Los testigos de Jehová, hermanos, dicen, no, es que después lo volvieron a ver por ahí, porque el Espíritu Santo lo arrebató y por allá lo volvieron a ver. Amados hermanos, cuando el Señor Jesucristo se lo llevó, hermanos, hasta el tercer cielo. Y cuando aparece, le digo cuando aparece, hermanos, yo lo miré a Elías, lo miré después de tanto tiempo de no verlo, lo miré en Mateo capítulo 11 o 17. Ahí, hermanos, gloria a Dios, lo miré en lo que es, hermanos, en el monte de la
transfiguración. Déjenme a ver si es el 17. Sí, gloria a Dios. Miren, véanlo. Ahí en Mateo 17 dice 6 días después. Mateo 17:1 dice 6 días después, Jesucristo, ¿a quién tomó? A Pedro. ¿A quién más? A Jacob. ¿A quién más? Y a Juan, su hermano, como columnas, hermano, gloria a Dios, como unas columnas de la iglesia, gloria a Dios. A estos 3 varones los tomó y los llevó ¿a dónde? A un monte alto. ¿Y qué hizo Jesucristo? Verso 2. Mateo 17:2 dice: se cambió de figura, se transformó, se transfiguró delante de ¿quién? ¿Quién fue quien se transfiguró? Jesucristo. Se transfiguró delante de ellos y dice que su rostro, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como... Esa vestimenta es la que vamos a adquirir nosotros. Denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús por esto. Esa vestimenta es la que vamos a utilizar nosotros. No son estas garras que traemos, no, hermanos, van a ser, hermanos, vestiduras espirituales. Y miren lo que dice, hermanos, gloria a Dios, cuando Jesucristo se lleva a Jacob, a Juan, su hermano, y a Pedro, hermanos, y se transfigura delante de ellos. Dice el verso 3 que se le aparecieron, ¿quién? Moisés y Elías. Moisés representa la resurrección y Elías representa ¿qué, hermanos? El rapto de la iglesia, el arrebatamiento. Por eso dice la escritura, se les aparecieron Moisés, que Moisés, hermanos, la tumba nunca la encontraron. Es más, el diablo, hermanos, andaba luchando con ángeles, hermanos, para robarse, para investigar dónde había quedado el cuerpo de Moisés, y nunca lo encontraron. ¿Se fija? Porque Dios, hermanos, lo cuidó, lo guardó, porque si no, hermanos, algo terrible, hermanos, se pudiera haber hecho, hermanos, con el cuerpo de Moisés. Lo podían momificar y lo podían tener así como los faraones e idolatrizar, y esto sería algo terrible, hermanos, para Moisés. ¿Se imaginan? Pues, ¿de dónde salió Moisés? Que no estaba muerto, porque se había sepultado. Dios lo había sepultado, pero ahora, hermanos, se le aparece, no, hermanos, en una forma como si fuera algo simbólico, sino aquí, hermanos, es algo literal. Algo literal. Moisés, hermanos, ahí, hermanos, se aparece. Es tipo y figura de lo que es, hermanos, el arrebatamiento o primera resurrección. Pero no solamente, hermanos, se aparece Moisés, sino también ¿quién? ¿A poco Elías estaba, Jesucristo estaba hablando, hermanos, con 2 fantasmas? No, estaba hablando con 2 personas, Moisés y Elías. ¿Y qué estaban haciendo? Hablando con él. Ahora, ¿ustedes creen que Pedro, Jacobo y Juan estaban viendo también alucinaciones? No, miraron a Moisés y Elías. Pero como Pedro, hermanos, estaba asustado, digo, ay, Señor Jesús, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si tú quieres, pues vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras aún hablaba, una nube de luz los cubrió también a ellos. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él, óiganlo. A él, escúchenlo. A él, pónganle atención cuando les dé instrucciones. Ahora, imagínense, cuando se termina esta transfiguración, ¿a dónde se va Moisés? Vuelve otra vez al tercer cielo.
Y Elías vuelve otra vez, ¿a dónde? Al tercer cielo. Pero resulta, hermanos, que como Elías le gustó ya andar, hermanos, de paseo en paseo, y le gustó, hermanos, andar allá en los carros de fuego, hermanos, también, pues resulta, hermanos, que va para el cielo, y luego del cielo se lo traen aquí a la transfiguración, pero también en la gran tribulación, Elías aparece, y también es arrebatado. Es parte de los dos testigos del Apocalipsis. Imagínense, Felipe también, hermanos, fue arrebatado. Hay doctrina bíblica, hermanos, para decir que el arrebatamiento, el rapto de la iglesia es bíblico. Jesucristo, hermanos, fue llevado también, fue arrebatado. Y el Espíritu Santo, hermanos, hace y arrebata como Él quiere. Y también aquí, hermanos, los muertos son arrebatados. Y los vivos, hermanos, en el tiempo del rapto, también son arrebatados. Por eso le digo, mi amado hermano, estamos a punto, hermanos, de que veamos esto que está por suceder. Las profecías están cumplidas. Nada más falta, hermanos, que el reloj de Dios, el kairos de Dios, se pare, hermanos, y entonces sucede, hermanos, lo que es el arrebatamiento. Pero, amado hermano, es cuando el anticristo también aparece. El anticristo, hermanos, también aparece inmediatamente, hermanos, cuando la iglesia es sacada de aquí, hermanos, del planeta Tierra, cuando ocurre lo que es, hermanos, la primera resurrección y lo que es la transformación de nuestros cuerpos en el arrebatamiento de la iglesia. Desde ese momento, escúchenme muy bien, el anticristo, hermanos, aparece y va a decir: va a haber mucho trabajo, va a haber mucha bendición para todo el planeta. ¿Y saben por qué? Porque muchos van a dejar sus cargos, su cargo, hermano Elías, alguien lo va a agarrar. Y va a haber mucho trabajo, por eso va a haber 3 años de una aparente paz y tranquilidad, y va a haber mucha abundancia, porque son 3 años y medio, los cuales un personaje llamado el anticristo, ayudado de lo que es el nuevo orden mundial y de los más ricos, de los masones, de los Illuminati, de no sé cuántos personajes, hermanos, de trayectoria muy fuerte y mundial, le van a brindar toda la ayuda, hermanos, a un solo presidente a nivel mundial, que va a ser el anticristo. Le va a ayudar el falso profeta, hermanos, también. Y otra personalidad llamada la bestia. Ellos les van a estar ayudando, fíjense, al anticristo. ¿Y sabe qué les va a decir el anticristo? Ya ven que vinieron naves espaciales, ya ven que vinieron muchos platillos voladores, y hay otras identidades allá, hermanos, fuera de la tierra, extraterrestres. Van a venir y se van a llevar a mucha gente. Y esto es lo que pasó: se llevó a mucha gente y va a empezar a confundir a medio mundo. Pero, amados hermanos, en la gran tribulación, escúchenme muy bien, 144,000 de lo que es, hermanos, las tribus judías van a comprender muchas cosas de la escritura, y ellos van a andar, hermanos, gloria a Dios, diciéndole a todo mundo: ¿saben una cosa? No, esto es el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros nos equivocamos, estábamos esperando a Jesucristo, y en lugar de venir Jesucristo, vino un anticristo. Jesucristo efectivamente vino, pero en lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Pero no se preocupen,
Si nosotros somos muertos por causa de Cristo Jesús, vamos a obtener también vida eterna. No son extraterrestres los que vinieron por todos los que se fueron. No. Es Jesucristo que vino por su iglesia. Denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Y ellos, hermanos, van a crear un avivamiento muy fuerte, 144,000, y van a empezar a hablar acerca de la segunda venida de Cristo Jesús, donde efectivamente, hermanos, Jesucristo viene y rompe, hermano, todo el esquema que hizo el anticristo, y viene, hermanos, la ira de Dios en la segunda mitad de la gran tribulación, 3 años y medio de aparente paz y abundancia, pero 3 años y medio de lo que es, hermanos, una gran tribulación tremenda. Pero no se preocupen, nosotros participaremos del rapto. Muchos no creen en el arrebatamiento, muchos no creen en esto, pero nosotros ya, hermanos, por medio de esta enseñanza que les hemos dado, por medio, hermanos, de esta escritura, hay mucho más y más profundidad, pero no me alcanza el tiempo para explicarles y decirles que el arrebatamiento es realmente bíblico. Allá los que no quieran creer esto, eso es su problema, amén, hermanos. Pero nosotros creemos que Jesucristo no nos va a dejar pasar por la gran tribulación. Quien va a quedarse en la gran tribulación es solamente aquellos, hermanos, que queden vivos en el tiempo del rapto de la iglesia, en el tiempo de la primera resurrección, pero que han vivido una vida de pecado, que están viviendo una vida doble, una vida, hermanos, completamente ajena de las cosas de Dios. Póngase en sus pies y voy a invitar a mi hermano Elías para que le dé gracias a Dios por esta enseñanza. Padre, en nombre de Jesús.